Hola Elena, bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar me gustaría agradecerte esta colaboración en la entrevista donde vamos a hablar sobre el TAM. Gracias a vosotros, gracias a SickKids por interesarse por un trastorno que es desconocido y que nos ayuda mucho que hagáis este tipo de documentación y de investigación. Muchas gracias a vosotros. Nada. Bueno, pues vamos a comenzar la entrevista y la primera pregunta me gustaría decirte ¿qué es el trastorno de aprendizaje no verbal? Pues el TAM, el trastorno de aprendizaje no verbal, es un trastorno del neurodesarrollo, que no está incluido todavía en el manual DSM-5. Afecta principalmente a las funciones del hemisferio derecho y los niños que están afectados, las personas que están afectadas tienen una marcada diferencia entre el coeficiente intelectual verbal y el manipulativo. Las áreas más afectadas de estas personas son lo visoespacial, lo motórico y lo socioemocional y social. Vale. ¿Y cómo comenzaste a darte cuenta de que tu hija presentaba dificultades en casa? Bueno, se me ha olvidado decirte antes, Marina, que cada niño afectado tiene diferentes niveles, cada niño TAM es diferente. Y además, según la etapa en la que está educativa y personal, su afectación también es diferente. Entonces, hay niños, hay grados de afectación y también hay, estos niños, muchos de ellos tienen comorbilidad con otros trastornos. Entonces, en nuestro caso concreto, a tu pregunta, pues nuestra hija era muy irascible. Desde que nació estaba nerviosa, irascible y lloraba mucho. Entonces, ahí fue nuestro primer signo de alarma. Luego pudimos ver que desarrollaba un lenguaje muy temprano y muy complejo para su edad, cosa que también nos llamó la atención, y a nivel motórico pues parecía que era un poquito más torpe, ¿no?, que los otros niños. ¿Y alguna anécdota donde tuvieras también que...? Pues es muy común en ellos, por ejemplo, cuando son pequeños te das cuenta primero que montar en bicicleta o en el triciclo les cuesta, subirse a un columpio les cuesta, coger los cubiertos correctamente o pelar una fruta les cuesta mucho, llevar los platos, los vasos, se les suele caer al principio, ¿no?, hasta que se entrena, y luego te das cuenta pues que también tienen una cierta dificultad de controlar el espacio donde se mueven, ¿no?, y se dan como golpes con los sitios, y entonces dices, pero o no guardan el espacio con la persona con la que están hablando, ¿no?, el espacio que respetamos como todos, como normal, pues ellos se acercan mucho o... Ahí te das cuenta de que algo está ocurriendo. Muy bien. Exacto. ¿Y qué papel adquiere la realización de un buen diagnóstico en el TAM? Es absolutamente fundamental que sea precoz y que sea diferenciado, porque como es un trastorno bastante desconocido, se confunde con otros trastornos pues, del espectro autista por sus dificultades socioemocionales. Pero sin embargo es importante que ese diagnóstico sea diferencial para que el tratamiento también sea diferencial. Lo visoespacial es muy nuclear en nuestro trastorno y eso afecta a muchas áreas de la vida. Otra de las cosas que no te he dicho también y que me parece que es importante a tener en cuenta en el trastorno es que lo primero que hay que aceptar y en el diagnóstico es fundamental es que es un trastorno que afecta a muchos ámbitos de la vida, no solo al ámbito escolar de las dificultades de aprendizaje, sino que afecta a todos sus ámbitos social, familiar, escolar, laboral, cuando sean mayores. Entonces, esto no es algo que se cura cuando sale uno del colegio, sino que le va a afectar a toda su vida. Aceptar eso como familia es importante en el diagnóstico y en el tratamiento, porque la familia tiene que tomar muchas decisiones, pero la primera es dónde pone el foco, dónde prioriza para ese tratamiento multidisciplinar y de tantísimas terapias que va a requerir tu hijo para mejorar, dónde pones el foco. Y
en el diagnóstico y en el profesional que te atiende es fundamental que él dé esa recomendación, como lo hacéis vosotros. Sí, de cara a una buena intervención. Exacto, que la intervención sea multidisciplinar y que el diagnóstico esté muy diferenciado y se sepa que es un TAM, qué dificultades tiene. Hay niños que tienen dificultades en la lectoescritura, hay niños que leen fenomenal, pero que tienen muchas dificultades en la comprensión lectora, dificultades en la grafía, en la caligrafía, en la organización espacial. Las dificultades son diferentes y el diagnóstico es fundamental para la intervención. Y en el ámbito educativo, ¿qué tipo de adaptaciones son necesarias a nivel curricular? Pues depende de la etapa escolar donde estén. Lo que para nosotros es fundamental, bueno, hemos elaborado una guía educativa que hoy te regalo. Muchas gracias. En agradecimiento también. Esta guía educativa que la deben de dar los padres a los colegios, al profesional que esté con su hijo, señala que cada etapa educativa requiere una adaptación. Cuando el niño está en educación infantil, si ha tenido la suerte de estar diagnosticado en educación infantil, que es relativamente complicado porque de primeras, cuando tu hijo son niños que pasan desapercibidos porque suelen ser niños tranquilos, entonces son un poco torpes, son un poco psicomotrizmente, se quedan un poco retraídos, entonces pues bueno, no suelen dar problemas como para... No es algo muy llamativo. No, efectivamente. Luego se va haciendo más llamativo y luego se va complicando. Entonces las adaptaciones tienen que ser académicas, desde no darle mucha carga de escritura, de lectura, y entonces reducirse de alguna manera con esquemas, con resúmenes, con material auditivo, porque estos niños aprenden auditivamente muy bien. Sí. Ayuda mucho que tengan una buena organización de la agenda y una buena organización también de los materiales, los cuadernos. Y todo muy visual también. Que el cuaderno también tenga muy diferenciados los espacios, o sea que tenga, por ejemplo, para lengua un buen interlineado, para matemáticas una buena cuadrícula. Ese tipo de recomendaciones ayudan muchísimo al niño. Sí. Y luego los exámenes también, si son muy largos, bien que les dejen más tiempo o que les dejen hacerlo de manera oral, porque ellos se expresan muy bien y normalmente y aprenden. Y lo pueden contar muy bien, pero quizás les cuesta mucho bien entender las preguntas cuando, por ejemplo, ellos lo han aprendido de una manera y les cambian la pregunta, la forma de preguntar, esa relación no la suelen hacer. Entonces piensan que les están preguntando otra cosa. No terminan de comprender. Claro, no terminan de comprender las preguntas. Otra de las cosas que les pasa a estos niños y que en el ámbito escolar tienen que tener muy en cuenta es que ellos no tienen un reconocimiento de los mensajes sociales, ¿no? de los chistes, de las bromas, de las metáforas. Entonces eso hace que su vida escolar de compañeros de convivencia sea complicada. Muy afectada, según van creciendo más. Súper importante que el colegio esté muy atento a eso y tenga una buena colaboración con los compañeros de clase. O sea que en el ámbito escolar, cuando a tu hijo le detectan TAM, es importante que tengas una buena relación con el profesor y le expliques las estrategias educativas, pero también le expliques la importancia que tienen las estrategias emocionales y sociales y el riesgo que tienen estos niños pues de estar un poco aislados o de discriminación, pues sí, tienen un alto porcentaje de riesgo. Y a lo largo de estos años, ¿tu hija en qué cosas ha ido mejorando? Pregunta Sí. Bueno, nosotros hemos, desde pequeñita, priorizamos el ámbito social, la verdad, en el sentido de que ella aprendiese un segundo idioma, que ella tenía esa facilidad auditiva, por lo cual pues, habla perfectamente inglés, pues que es bastante una competencia muy positiva. Sí, claro. A nivel social pues se desenvuelve con dificultades, pero con muchas ganas de tener amigos y de socializar, con lo cual pues ella viaja, va a campamentos y eso hace que tenga un grado de autonomía, ¿no? y de confianza en sí misma
de querer hacer cosas y de abrirse a otras cosas. Creo que eso lo hemos hecho bien. Sí. En eso ella ha evolucionado bien. Ahora, nunca se puede descuidar las terapias neuropsicológicas, las terapias neurocognitivas, porque estos niños necesitan trabajar sus funciones ejecutivas durante muchos años. Muy importante. Muy importantes. Entonces, para eso estáis vosotros los profesionales, sí. que lo trabajáis muy bien y que son fundamentales, ¿no? Pero estos niños suelen tener una mala memoria de trabajo, una mala memoria a largo plazo y necesitan trabajarlo y mejoran muchísimo. La buena noticia es que todas las terapias funcionan. Te hablaré después, Marina, pero por ejemplo las terapias de habilidades sociales también mejoran porque ellos se entrenan y aprenden a reconocer las respuestas sociales, ¿no? Los mensajes de grupo y de otras personas. Y luego, para finalizar, ¿qué recomendaciones le darías a otros padres que estén en el mismo caso que vosotros? Bueno, la primera recomendación es aceptar que tu hijo tiene un trastorno para toda la vida y que tiene cosas muy positivas y que tiene fortalezas y esas son las que hay que priorizar y acordarse en los malos momentos, pero que el camino es largo y dificultoso. Entonces, aceptar que es un trastorno, que no es una dificultad de aprendizaje exclusivamente. Eso es una recomendación importante porque según van creciendo te vas dando cuenta de las dificultades que tienen en la adolescencia para hacer amigos, que para ellos es fundamental, de estar en un grupo, de estar reconocidos y aceptados. Entonces, todos los ámbitos para los padres no nos podemos fijar solamente en el ámbito escolar, y eso es una recomendación que hacemos siempre, y hay que trabajar en el ámbito familiar y de ocio, en todo lo motriz. Estos niños tienen que estar en grupos, en campamentos, en equipos deportivos, tienen que ser aceptados desde pequeños y se tienen que acostumbrar a trabajar en equipo y esas herramientas sociales las tienen que desarrollar desde pequeños. Mucho cuidado con su desarrollo emocional, con sus tristezas, con su autoestima y con sus ansiedades. Algunos de ellos tienen mucha ansiedad y mucha frustración y la aceptación de ellos de su trastorno también es importante. Y le recomendaría, por supuesto, que se hagan socios de la Asociación de Familias TAM, porque para nosotros es un gran apoyo. Todos nosotros nos sentimos muy apoyados y se aprende mucho de lo que le ha ocurrido a otras familias y también nos ayuda a conocer a los profesionales que nos están ayudando. O sea que entre todos nos ayudamos y además es fundamental para darle visibilidad al trastorno, ¿no? Eso me parece fundamental. Y otra recomendación que le daría a las familias es que colaboren mucho con el colegio en donde están sus hijos y que faciliten materiales que tenemos en la asociación y formación, porque sin esa formación el profesor no tiene por qué saber de todos los trastornos, no sabe de todos los trastornos que tiene en el aula y es muy difícil trabajar con ese nivel de diversidad. Entonces a los profesores hay que facilitarles un poco lo que le pasa a tu hijo, que eres tú el que tienes más información, y ayudarle al profesor y colaborar con el colegio para que se hagan esas adaptaciones correctamente. Eso me parece muy importante porque muchas veces cuando tienes un hijo con una dificultad pues te sientes muy víctima, ¿no? Y entonces es fácil decir, es que no me ayudan en el colegio, y es verdad que pasas por momentos complicados, pero hay que reconocer que es tu hijo el que tiene la dificultad y que el profesor necesita tu ayuda también para tener una buena atención. O sea que esa colaboración me parece muy importante. En el fondo es abrirte a la información que existe del trastorno, que cada vez existe más, y que gracias a que estemos unidos y colaboremos, pues daremos más solución y mejor tratamiento a nuestros hijos. Pues muchas gracias, Elena. Nada, gracias a ti, Marina, gracias a SeeKids por interesarse por el trastorno. Para nosotros es de verdad muy importante. Gracias a ti por colaborar, es un placer.